Buenas tardes, docente, compañeros. Mi nombre es Omar Hinojosa Ochoa. Estoy en este video realizando la evidencia de aprendizaje de la unidad 3, hoy 24 de noviembre de 2020. Y voy a entregar un archivo adjunto a la liga del video, en donde refiere a todos los temas que abordo al respecto sobre este video que estoy haciendo. Durante toda la materia de economía y políticas públicas, se aprendieron varios aspectos que me parecen fundamentales en la formulación, implementación y evaluación de las políticas y los proyectos sociales. En primer término, me gustaría hacer una pequeña síntesis sobre nuestro país. Considero que México es un país verdaderamente rico en muchos aspectos. Tenemos recursos naturales, mucha gente de muchos países vienen a México y admiran nuestras riquezas naturales, nuestros ecosistemas tan variados que tenemos. Hay selvas, ríos, hay mares, hay desiertos. De verdad que es muy vasto. Muchos países del primer mundo ya quisieran tener ecosistemas como el que tenemos en México. Tenemos gran variedad animal y vegetal. En lugares como Baja California hay mares en donde se habla de que es como un acuario mundial, porque tenemos especies de verdad tan variadas que pudiera considerarse que una cuarta parte de todas las que existen en el mundo se encuentran en México. Considerando que México es uno de los muchos países que hay, pues este es un dato verdaderamente relevante al respecto. Por eso es que muchos científicos acuden a nuestro país para realizar sus estudios en cuestiones de variedad animal y vegetal. Pues como me refiero, somos de los países más vastos, hay muchos recursos, hay también mucha cultura, es un gran tesoro el que tenemos en la cultura prehispánica y colonial, y pues son aspectos de los que como mexicano me siento orgulloso, y pues creo que muchos culturas y muchos estudiosos de la historia del mundo se sorprenden cuando conocen todo el aspecto que México engloba en términos de cultura y de las grandes pueblos y comunidades originarias indígenas que existieron, que siguen existiendo también. Entonces es una cuestión verdaderamente interesante. Sin embargo, hay un tema con México. México es un país pues que no puede considerarse de los países más pobres, pero es un país que definitivamente tiene un alto grado de marginación y de pobreza. Tenemos comunidades específicas, por ejemplo los rarámuri, en donde la pobreza se compara a las comunidades más pobres de África, por ejemplo. Entonces son aspectos verdaderamente preocupantes y que pues con esta situación yo como abogado de profesión pues decidí iniciar este estudio de la licenciatura en políticas y proyectos sociales porque en verdad me interesa desde un punto de vista ético pues apoyar a la gente que pues de plano la balanza social no los favorece del todo. Entonces creo que tenemos todos los recursos y tenemos también muchas personas y muchos profesionales que han dado su vida por este tema, han dado todos sus estudios, toda la academia que han llevado a cabo es verdaderamente significativa y pues hay que aprovechar todos estos trampolines o bases preexistentes para poder aprender de ellas y tratar también de aportar al respecto. Economía. Cuando hablamos de economía, siempre hablamos de cómo se obtiene una riqueza. Cuando las personas escuchan la palabra riqueza, comúnmente piensan que se trata sobre pues generar dinero, tener mucho dinero y comprar muchas cosas y ser un magnate millonario. Sin embargo, la economía tiene términos que son mucho más básicos, mucho más primitivos. La economía siempre se ha basado en la cuestión de producción. Y no producción para acumular, sino producción para subsistir. En una primera fase de la economía, en el ciclo económico, podemos entender que desde tiempos de la historia de la humanidad, prehistóricos tal vez, la primera fase está muy presente en donde todos los seres humanos recolectaban recursos, medios materiales, materias primas. Entonces recolectaban de tal manera que podían subsistir con las mismas. Y dependiendo del contexto en donde se ubicaran, pues podían obtener distintos recursos naturales. La segunda fase era la de transformar dichos medios materiales o materias primas. La transformación podía ser a base de una herramienta que trataban de hacer, por ejemplo, una lanza con una piedra que era el recurso natural y un trozo de madera. Lograban transformarlo y hacían una lanza o un arma. Por ejemplo, en aspectos de comida, pues podían calentar o cocinar
los animales que conseguían para poder consumirlos. Y la tercera fase estaba en ofrecer al mercado pues lo que hacían para poder intercambiar y de esa manera pues satisfacer necesidades distintas más allá de las que solo su contexto podía darles. En esa lógica, ofrecer este excedente al mercado generaba variedad de productos que podían consumir las personas. Total, pasemos un poco más adelante. Hablemos un poquito sobre economía actual y estatal. ¿Cómo es que hace el Estado para poder eh, conocer cuánto dinero va a tener y cómo lo va a utilizar? Para esto se utiliza un concepto llamado paquete económico. Les comento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una de las secretarías de Estado federales cuya misión es proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y de deuda pública. Esto con el propósito de consolidar un país en crecimiento económico de calidad. Es decir, la meta de todo país es que siga y siga creciendo. No puede ni mantenerse ni reducir su economía. Siempre tiene que seguir creciendo. De ahí que el crecimiento económico siempre tiene que darse de calidad, equitativo, incluyentes y sostenido sobre todo. Que no quite a unos para poder crecer otras cosas, sino que todo lo que se vaya quitando siga todavía subsistiendo para que el fortalecimiento de todo pues no se dé a base de la debilidad de algún sector. Esta cuestión pues beneficia directamente al bienestar de las y los mexicanos. En esa lógica, la Secretaría de Hacienda, este órgano del Estado, calcula cuánto dinero va a recibir de los impuestos. Este cálculo lo hace a partir de estadísticas y de un ejercicio de cómo es que los mexicanos actuaron en el año inmediato anterior. Y a partir de ahí sabe más o menos cuánto le va a ingresar de derechos, de aportaciones, de impuestos y de más o menos de cada impuesto cuánto dinero va a ingresarle, también dependiendo del número de ciudadanos que son activamente laborales, por ejemplo, ¿no? En esa lógica, con base en los ingresos y en los gastos que tiene ya comprometidos para el siguiente año, planea cómo gastar ese dinero y al respecto realiza un conjunto de documentos en donde clarifica la manera en la que se hará ese gasto, expone cómo se obtiene y su destino. Este documento se llama paquete económico. Ese paquete económico, una vez que lo tiene la Secretaría de Hacienda, que es el ente experto en finanzas del Estado, lo manda a la Cámara de Diputados, es decir, a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, hablando de cuestiones federales. Cámara de Diputados y también la de Senadores mete la mano en la revisión del mismo, lo revisa, realiza los ajustes para que se ajuste todo el documento del paquete económico a los intereses políticos y pues tal vez hay alguna petición de algún diputado o alguna cuestión que no se previó en el paquete económico, pues los diputados ahí es donde le meten mano y deciden cuánto se le quita de algo para darle a otro, ¿no? Siempre y cuando, como les comento, se vea este principio de sustentabilidad muy claro. También se determina una cuestión muy importante, cuánto dinero se va a destinar para proyectos y políticas sociales. Una vez que se revisa, el Estado realiza una ley de ingresos de la Federación. En este documento, el Congreso detalla las estimaciones de los ingresos que el gobierno estima obtener en el siguiente año para hacer frente a todos los gastos. Y posteriormente se emite otra ley, es un modo de ley que se llama Presupuesto de Egresos de la Federación, documento en donde se escribe la cantidad exacta y la forma en que se distribuye el destino de todos los recursos que llegan por parte de impuestos, recursos públicos, pues. Bueno, pues esta cuestión es lo ordinario. Sin embargo, en estos momentos en donde estoy grabando el video, noviembre de 2020, pues todo el mundo, no solo México, estaba viéndose azotado por una crisis muy importante, que es la crisis de la aparición de este virus que apareció en China, en Wuhan, en 2019, y que pues poco a poco la epidemia fue pasando de país en país hasta llegar a todo el mundo. Esta crisis del coronavirus, del SARS-CoV-2 o COVID-19, también se le conoce, ha generado efectos negativos en el mercado de todas las naciones. Y pues un ejemplo muy triste que ocurre en México y en muchos países es que la falta de previsión de este tipo de eventos pues ha generado una crisis verdaderamente brutal que si bien todavía no se ha revelado, en un futuro comenzaremos a conocer